Cordial saludo, queridos amigos. Continuamos con este estudio de la transformación del cristianismo. Entonces habíamos visto que el mundo real histórico ya no necesitaba cambiar. Por fuera todo podía seguir como estaba: Estado, sociedad, ley, economía. Pues la salvación se había convertido en un asunto interno, espiritual, ahistórico, individual, garantizado por la fe en Cristo. La esperanza de la salvación real e histórica había sido reemplazada por la fe en la ya completa satisfacción espiritual. El interés histórico fue reemplazado por el cosmológico. Junto con ello se desvanecieron las demandas éticas. Entonces, los primeros 100 años se caracterizaron por rigurosos postulados éticos en la creencia de que la comunidad cristiana era primariamente una confraternidad de vida santa. Este rigorismo práctico y ético es reemplazado por los medios de gracia dispensados por la Iglesia, estrechamente vinculada con la renuncia a la rigurosa práctica ética original. Se hallaba la creciente reconciliación de los cristianos con el Estado. Eso se vio en los primeros 100 años después de Cristo. En los segundos 100 años de la existencia de la iglesia cristiana, que ya había fortalecido la iglesia cristiana, se sigue a lo largo de las todas líneas un desarrollo que marcha hacia una reconciliación con el Estado y la sociedad. Ya no vemos ese odio, esas peleas, esas matanzas, sino que va habiendo una reconciliación por medio de la iglesia entre el Estado y la sociedad. El cristianismo entra a reconciliar. Hasta las ocasionales persecuciones de los cristianos por el Estado no afectaron para nada ese desarrollo. Seguían las persecuciones, pero no afectaban el desarrollo. Si bien aparecían aquí y allá intentos de mantener la antigua ética rigorista hostil al Estado y a la vida de la clase media. Entonces vamos a leer aquí este pedacito que dice Harnack. Está en la página 143 de su libro, Harnack. La gran mayoría de los cristianos, en especial los obispos dirigentes, decidieron de otro modo. Bastaba ahora tener a Dios en el corazón y confesar fe en Él cuando era inevitable una confesión pública ante las autoridades. Había que confesar que uno tenía a Dios en el corazón y ya. Era suficiente huir del culto popular de ídolos. Por lo demás, el cristiano podía seguir en cualquier profesión honorable. Recuerden que antes no podía ni haber artistas ni saltimbanquis, porque no los dejaban entrar al cristianismo. Pero ahora, con solo que dejara de adorar ídolos, podía seguir con su profesión y seguir siendo cristiano. Allí se le permitía entrar en contacto externo con la adoración de ídolos y debía conducirse prudente y cautamente a fin de que nunca se contaminara o ni siquiera corriera el riesgo de contaminarse él o contaminar a otros. La Iglesia adoptó esta actitud en todas partes, luego del comienzo de la tercera centuria.
El Estado ganó así numerosos ciudadanos tranquilos, respetuosos y conscientes, quienes lejos de causar ninguna dificultad, manteniendo el orden y la paz en la sociedad, dado que había abandonado su actitud rígida y negativa hacia el mundo. La Iglesia se convirtió gradualmente en una fuerza sostenedora y reformadora del Estado. Si para fines comparativos se nos permite introducir un fenómeno moderno, podríamos decir que los fanáticos que huían del mundo y esperaban el estado celestial del futuro se convirtieron en revisionistas del orden de vida existente. Entonces, estamos viendo la transformación. Esta transformación fundamental del cristianismo de religión de los oprimidos en religión de los dirigentes y de las masas manejadas por ellos. Ahí está la transformación. Primero era la religión de los oprimidos y ahora era una religión de los dirigentes y de las masas manejadas por ellos. También se vio la transformación de una expectativa en la inminente proximidad del día del juicio y la nueva era, en la fe en la ya consumada redención, de postulación de una vida moral y pura. Repito, la transformación se da primero en que era una religión de los oprimidos y luego ya pasó a ser una religión de los dirigentes. Luego pasó a tener la expectativa de en la inminente proximidad del día del juicio y la nueva era. Esa expectativa del día del juicio cambió en la ya consumada redención, porque ya Cristo ya había habido la redención. Ya no venía el día del juicio, es porque ya había habido la redención. Esperaban el juicio, pero después ya tenían la redención. También cambió de postulación de una vida moral y pura en satisfacción de la conciencia moral con ayuda de medios eclesiásticos de gracia. Empezó la Iglesia a perdonar pecados. Ya no tenían hostilidad hacia el Estado, sino que tenían cordial conciencia con él. ¿Ya? Había más cordialidad. Estos son los elementos estrechamente ligados con el gran cambio final que se describirá de inmediato. El cristianismo, que había sido la religión de una comunidad de hermanos iguales, sin jerarquía ni burocracia, se convirtió en la Iglesia. La imagen refleja de la monarquía absoluta del Imperio Romano. Apareció la Iglesia, muchachos. En los primeros 100 años no había ni siquiera una autoridad externa claramente definida en las comunidades cristianas, que estaban por lo tanto constituidas sobre la independencia y libertad del cristiano individual respecto de los asuntos de la fe. En los primeros 100 años. En los segundos 100 años se caracterizó por el desarrollo gradual de una unión eclesiástica con líderes autoritarios, y así también por el establecimiento de una doctrina sistemática de fe a la que el cristiano individual se debía someter. Vamos entendiendo los cambios. Originariamente no era la Iglesia, sino Dios, que podía perdonar los pecados. Más tarde, extra ecclesia nulla salus, únicamente la Iglesia ofrece protección contra cualquier pérdida de gracia. Ahí donde uno le dicen, vaya, confiésese, se tiene que confesar, tiene que hacer la comunión, tiene que cumplir con los sacramentos, y va apareciendo todo esto de la Iglesia. Como institución, la Iglesia se hizo sagrada en virtud de su fundación como establecimiento moral que educa para la salvación. Esta función se limita
a los sacerdotes, especialmente al episcopado, que en su unidad garantiza la legitimidad de la Iglesia y ha recibido la jurisdicción de perdonar pecados. Esto está en Jarna, en la historia del dogma. Esto está en la epístola de Cipriano. Epístola de San Cipriano, 69,11. Esta función se limita a los sacerdotes, especialmente al episcopado, que en su unidad garantiza la legitimidad de la Iglesia y ha recibido la jurisdicción de perdonar pecados. San Cipriano, epístola de San Cipriano, 69,11. Esta transformación de una confraternidad libre en una organización jerárquica indica claramente el cambio psíquico que había ocurrido. Esto lo podemos ver en Jarna, Historia del Dogma, 11,67-94. Así como los primeros cristianos estaban imbuidos de odio y desprecio por los ricos, educados y los dirigentes, en resumen, estaban imbuidos de odio por toda autoridad. Así los cristianos de la tercera centuria en adelante estaban imbuidos de reverencia, amor y fidelidad a las nuevas autoridades clericales. Primero se sentía odio contra el Estado y a los 300 años ya se hacía reverencia, amor, fidelidad a la autoridad clerical, a la Iglesia. Así como el cristianismo se transformó en todo sentido en las 3 primeras centurias de su existencia y se convirtió en una nueva religión en comparación con la religión original, esto también fue válido con respecto al concepto de Jesús. En el cristianismo primitivo prevaleció la doctrina adopcionista, recuerden. Es decir, la creencia de que el hombre Jesús había sido elevado a la dignidad de un Dios. Eso era lo que se creía, que el hombre había sido elevado a la dignidad de un Dios, la cual es la doctrina adopcionista. Pero con el desarrollo continuado de la Iglesia, el concepto de la naturaleza de Jesús tendió cada vez más al punto de vista neumático. Un hombre no es elevado a la dignidad de un Dios, sino que un Dios descendía para convertirse en hombre. El hombre ya no es elevado a Dios, sino que Dios baja y se convierte en un hombre. Ojo a esos puntos, que son importantes para la psiquis. Esta fue la base del nuevo concepto de Cristo, hasta que culminó en la doctrina de Anastasio, que fue adoptada por el Concilio de Nicea. Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, antes de todo tiempo, de naturaleza una con el Padre. Ese es lo que dice Anastasio. ¿Ya? Entonces, tenemos que primero el hombre se convirtió en Dios. Luego, Dios es el que baja y se convierte en hombre. Luego aparece Anastasio en el Concilio de Nicea y dice que el Hijo de Dios engendrado por el Padre antes de todo tiempo, de naturaleza una con el Padre. La opinión arriana de que Jesús y Dios Padre eran, por cierto, de naturaleza similar, pero no idéntica, es rechazada a favor de la tesis lógicamente contradictoria de que dos naturalezas, Dios y su Hijo, son una naturaleza. Esto es la afirmación de una dualidad que es simultáneamente una unidad. ¿Sí? Es como van cambiando las cosas. ¿Cuál es el significado de este cambio en el concepto de Jesús y de su relación con Dios Padre?
y hasta qué punto el cambio en el dogma influye sobre el cambio de toda religión. Lo vamos a ver más adelante en el otro video. Muchas gracias.